Espíritu Santo, ven, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, ven y abre mi corazón de par en par, para que solo tu amor pueda habitar y en tu regazo descansar, Señor, y en tu regazo descansar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Haz venir del cielo el resplandor de tu presencia. Ven, Padre de los pobres, Espíritu generoso. Ven, luz de los corazones. Tú, el perfecto Consolador, frescura maravillosa en nuestra alma. Tú haces habitar la paz en el sufrimiento. Eres alivio en la tristeza, el consuelo. Luz bienhechora, ven a habitar en lo más íntimo de nuestro ser, para que seamos fieles. Sin tu presencia, nada hay en el hombre, nada que sea limpio. Lava nuestro pecado, riega nuestra sequedad, sana nuestras heridas, haz flexible nuestras rigideces, inflama nuestra tibieza, endereza nuestros extravíos, a los que confían en ti y te reciben en la fe. Cólmales en el camino de la salvación. Dales la alegría perdurable. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que llegues a cada uno de nosotros, que toques nuestro corazón, que inflames nuestro corazón y nuestro ardor por el Evangelio, y sobre todo para poder ponerlo en práctica, y poder vivirlo y poderlo llevarlo a los demás. Señor Jesucristo, que tu presencia inunde por completo mi ser, y tu imagen se marque a fuego en mis entrañas, para que pueda yo caminar a la luz de tu figura, y pensar como tú pensabas, sentir como tú sentías, actuar como tú actuabas, hablar como tú hablabas, soñar como tú soñabas, y amar como tú amabas. Pueda yo, como tú, despreocuparme de mí mismo para preocuparme de los demás, ser insensible para mí y sensible para los demás, santificarme a mí mismo y ser al mismo tiempo aliento y esperanza para los demás. Pueda yo ser como tú, sensible y misericordioso, paciente y manso y humilde, sincero y veraz. Tus predilectos los pobres sean mis predilectos, tus objetivos mis objetivos. Los que me ven te vean, y llegue yo a ser una transparencia de tu ser y tu amor. Así sea. Gracias, Padre, por el don tan hermoso de la vida que nos concedes a cada uno de nosotros. Gracias, amado Señor, por haber dado tu vida por nosotros. Ayúdanos a imitarte para cumplir la voluntad del Padre, a la luz del Espíritu Santo. Mamita María, también te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros, tú como verdadera Madre de la Iglesia. Todo esto, Señor Jesús, te lo pedimos con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tema 21. María, Madre de Dios. Bloque 6. María, Madre y Modelo. Catequesis, Pueblo de Dios. Bien, pues con este tema iniciamos el último bloque de esta catequesis que se llama Pueblo de Dios, con un bloque y los temas que son de mis favoritos porque hablan sobre María, y precisamente este bloque se llama María, Madre y Modelo. María como modelo del discipulado, María como modelo de apostolado, María como modelo de discípulo misionero, María como modelo de todo, ¿no? Entonces, siendo que María también aprende de Jesús, de su propio Hijo. Entonces, bueno, si a veces se nos hace tan difícil ver la imagen de Jesús y de imitar a Jesús, pues tenemos precisamente a María. Vamos a iniciar con la introducción de este bloque. Bloque sexto, María, Madre y Modelo. Introducción. En el marco de este curso, Pueblo de Dios, se ubica el lugar de la Virgen María. En el concilio se habló de María en el último capítulo de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, que es una síntesis de Mariología. O sea, en el último capítulo del documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II se habla de María. Bien importantísimo que lo revisemos. Hay que ubicar a María en el plan de Dios, su lugar y su función en el proceso de salvación de Jesús, su lugar en el culto cristiano y en la devoción particular de cada católico. Hablamos de la enseñanza básica sobre María a nivel catequesis, no como tratado teológico. Ubicamos estos temas sobre María en 4 aspectos que se complementan entre sí. 1. Madre de Dios, maternidad divina y maternidad espiritual para todo el pueblo de Dios. 2. Socia Christi, la más íntimamente asociada a Jesús en su obra de salvación. 3. Typus Ecclesiae, prototipo del discípulo, por lo tanto modelo. Y 4. Cuello del cuerpo de Cristo, la más cercana a la cabeza como el cuello, o sea, la mediación de María. El culto cristiano y la devoción personal a María debe ser modelada por estos 3 principios. Así tenemos 4 temas que son: Madre de Dios, asociada a Cristo, modelo del discípulo de Jesús y cuello del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, pues la devoción que se le tiene a María es de una manera muy particular, y todo discípulo, todo cristiano debe de tener esa devoción particular a María. Y muy en especial porque Jesús la entrega a la iglesia como madre, ¿sí? Y entonces Jesús también entrega a Juan, que era el apóstol, el discípulo amado, lo entrega como hijo, ¿no? Y en esa representación a todos nosotros. Así que, así como Juan se la llevó a vivir con él como verdadera madre de él, así nosotros debemos de traer a vivir a nosotros a María y vivir siempre bajo sus enseñanzas, bajo su ejemplo, bajo su modelo, porque a veces como que se nos olvida tener esta especial devoción a María, este especial cariño, y sobre todo también el saber aprender de sus virtudes y de sus actitudes, siempre como verdadera discípula de Jesús. Bueno, pues después de esa introducción, iniciamos con el tema 21, María, Madre de Dios. El título por excelencia de María es Madre de Dios. Todo lo demás brota de ahí, porque es madre, fue inmaculada desde su concepción, fue llena de gracia, fue asociada a Jesús en su obra de salvación y fue asunta a los cielos en cuerpo y alma. Toda porque es Madre de Dios. Aquí es bien importante algo. Nosotros tenemos que aprender cuáles son los dogmas de María y por qué dice que desde la Inmaculada Concepción. Yo se los voy a mencionar, ustedes los van a investigar, pero en especial yo les voy a explicar uno que es en la Inmaculada Concepción, precisamente la Asunción a los cielos, que es uno también de los dogmas marianos. Pues acabamos de celebrar en los días anteriores, el 14 de agosto, este dogma. Entonces pues tendrán muy fresca esta información. Entonces, voy a mencionarles de manera general los 4 dogmas marianos y ustedes van a investigar
3 de esos 4, y yo les voy a hablar precisamente del de la Inmaculada Concepción, ya que dice que de ahí brota todo, ¿no? Bueno, más bien brota de que es madre, pero en esta ocasión veremos solamente de manera general estos dogmas. De manera general, los 4 dogmas marianos: primero, la maternidad divina, o sea, que se refiere a María, Madre de Dios. Ya ustedes verán, se los digo de manera general, este dogma fue pues puesto en el Concilio de Éfeso en el año 431 por el Papa San Clementino. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque en ese momento hablaban en este concilio, defendían las dos naturalezas de Jesús, tanto la humana como la divina. Entonces, al ser María madre de la naturaleza humana de Jesús, también se convertía en madre de la naturaleza divina, o sea, María, madre de Dios, porque no podemos separar ninguna de estas dos naturalezas. Entonces, bueno, ustedes ya investigarán más sobre que es el que parten todos los dogmas, porque siendo María Madre de Dios, pues parte todo lo demás. La Inmaculada Concepción, que va a ser uno de los que veamos ahorita, este dogma que celebramos el 8 de diciembre, porque el 8 de diciembre de 1854, a través de una bula o de un documento expedido por el Papa Pío IX, es como se declara a María como inmaculada, es decir, preservada del pecado desde antes de su nacimiento. La virginidad de María, que es un dogma en el que nosotros hablamos de que María fue virgen antes, durante y después del parto, y que pues dio a luz a Jesús a partir de esto. Este está pues más establecido en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 55, en el Concilio Vaticano II. Y la Asunción de María, que es un dogma que se refiere a la Madre de Dios, luego de su vida terrena fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 11 de noviembre de 1950 en la Constitución Magnificentus Deus, ¿no? Entonces, bueno, ya ustedes investigarán un poquito más de estos dogmas. Yo les voy a hablar del dogma de la Inmaculada Concepción. Declaramos y proclamamos, esto habla este dogma en la bula Ineffabilis Deus el 8 de diciembre de 1854, decretada por el Papa Pío IX. Dice: declaramos y proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios, omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y deberá ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. ¿Sí? María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original desde el primer instante de su concepción, ¿sí? O sea, ella no tuvo pecado, incluso ni siquiera cuando fue concebida. La concepción es en el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana, o sea, desde que comienza la vida humana, en el momento en que se concibe la vida del ser humano al momento de la fecundación. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la concepción de Jesús, quien, claro está, también fue concebido sin pecado. El dogma declara que María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana. Es decir, María es llena de gracia desde su concepción, ¿sí? Desde que los papás de la Santísima Virgen la concibieron, ella fue concebida sin esta mancha del pecado original. En la encíclica Fulgens Corona, publicada por el Papa Pío XII en 1953 para conmemorar el centenario de la dignificación del dogma de la Inmaculada Concepción, argumenta así: si en un momento determinado la Virgen María hubiera quedado privada de la gracia divina por haber sido contaminada por su concepción
por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la serpiente, no habría ya, al menos durante ese periodo de tiempo, por más breve que fuera, la enemistad eterna, con la que se había desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción, sino más bien cierta servidumbre. O sea, era necesario que en el plan de Dios fuera preservada desde el principio para que pudiera pudiera concretarse esto que se había dicho desde el libro del Génesis, ¿no? Enemistad pondré entre ti y la serpiente. Es en el Génesis capítulo 1, el versículo no lo recuerdo, pero pues ustedes pues ahí chéquenlo. Entonces, pondré entre ti y la serpiente, y entonces para que esto pudiera ser, aún que el tiempo del dogma que el tiempo de esta sentencia de Dios y de esta a la vez promesa de Dios ante la salvación futura, pues tenía que ser María preservada desde incluso su nacimiento y antes de su nacimiento. Entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción no se refiere a que concibió a Jesús, sino que a ella misma fue concebida sin el pecado original. Bien, pues entonces continuamos. Dice, en nuestra catequesis, al terminar el concilio de Nicea en el año 325, la gente ovacionada llevaba con antorchas y en hombros a los padres conciliares diciendo, Teotoc, que es Teotocos, ¿sí? Madre de Dios. Eso significa Teotocos, Madre de Dios, a pesar de que fue un concilio cristológico. O sea, el concilio de Nicea en el año 325, de lo que hablaba es de lo que les decía hace rato, de la naturaleza de Jesús, tanto su naturaleza humana como naturaleza divina. Pero entonces ahí mismo, al definir la naturaleza humana y divina de Jesús, que no se podían separar, al mismo tiempo, pues fueron parte de esta naturaleza en que no podían separar la naturaleza de la madre de Jesús, en tanto a que madre de Dios como madre del hombre. Dios en trinidad de personas y unidad de naturaleza, Jesús es una persona y dos naturalezas, divina y humana. En Jesús está la mente, la voluntad, la psicología humanas, y la mente y voluntad divinas, que es una y a la misma con el Padre y el Espíritu Santo. María es madre de Jesús en su dimensión humana, no de la parte divina, porque evidentemente dio solo el cuerpo y no modificó en nada la divinidad. Pero como le da el cuerpo al verbo de Dios, el sujeto de acción y atribución es la persona, no la naturaleza. Con todo derecho se le llama Madre de Dios. O sea, aunque Dios hubiera creado la humanidad, María proporciona de su humanidad a Jesús. Por lo tanto, se convierte en parte de su naturaleza inseparable, humano y divina. Entonces, María no le puede proporcionar la divinidad porque ella no la tenía, pero le proporciona la parte humana al engendrarlo en su vientre y darle todo ese proceso de crecimiento natural en el ser humano. O sea, Jesús no nace ya niño, no nace ya adulto. Más bien no aparece ya niño o adulto, sino que se engendra en el cuerpo humano y lleva el mismo proceso natural que llevamos nosotros en el momento de la gestación humana. Entonces solamente se le agrega ese toque divino en el que no fue engendrado igual que nosotros y no nació con esa culpa y ese pecado con el que nacemos nosotros, ¿no? También tiene ese toque divino en el que se preservaba, pero sin embargo la naturaleza sigue siendo la misma. Por eso María indudablemente se convierte en Madre de Dios. Hay que ubicar, amar y venerar a María de la misma manera que la ubica, la ama y la venera a Jesús. Su Hijo, hay que saber reconocer el lugar que quiso darle Jesús en el lugar que ocupa en el plan de Dios, y cuidado con hablar mal de la mamá del jefe. Bueno, pues esto es como un comentario en el que pues es importante. Nosotros siempre cuidamos la relación que tenemos con alguien y con la mamá de esa persona, ¿no? Porque de esa manera nosotros tenemos como más asegurado la amistad, el propio matrimonio,
tantas cosas, ¿no? O sea, si estás bien con la mamá, estás bien con la persona, ¿no? Entonces, así mismo con Jesús, nosotros debemos de cuidar mucho la relación que tenemos como María, como madre, madre nuestra y madre de Jesús. Un día escuchaba una frase, bueno, leía una frase ahí que decía que qué bonito sería llegar al cielo y que Jesús te dijera, mi mamá me ha hablado mucho, muy bien de ti, ¿no? Por eso tan importante que nosotros seamos devotos de María, que seamos marianos, que seamos afectos a las devociones marianas y sobre todo a imitar sus carismas, sus virtudes, para que cuando lleguemos al cielo María sea fiel intercesora, que es uno de los temas que veremos más adelante. La práctica de muchos católicos, por falta de evangelización y catequesis, da una centralidad a María en donde Jesús no aparece. Son tan devotos de María que Jesús queda en segundo término, y esa devoción se reduce muchas veces a un botiquín y un comercio espiritual. Ahí está el otro extremo, o sea, claro que tenemos que tener una devoción muy sana a María, amarla, venerarla como Madre de Dios, pero sabiendo que Dios debe estar en el centro, que nuestra iglesia es cristocéntrica, no mariocéntrica, ¿no? Entonces, a veces tenemos como mucha devoción a María, sobre todo aquí en México, cuando el 12 de diciembre se hacen grandes fiestas y todos son guadalupanos y dice incluso este canto a la guadalupana, ¿no? Para el mexicano ser guadalupano es algo esencial y parece que sí, ¿no? Todos terminan siendo guadalupanos el 12 de diciembre, hasta los ateos, porque si hay puente o no se trabaja el 12 de diciembre, pues mejor, ¿no? Aunque yo no crea en la Virgen. Sin embargo, esta devoción a veces puede sacar a Cristo del centro y entonces yo nada más me encomiendo a la Virgen, me encomiendo a la Virgen, me encomiendo a la Virgen, pero no hago lo que tengo que hacer, no tengo a Jesús en el centro de mi vida, ¿no? Entonces tiene que haber este proceso en el que claro que debemos que ser devotos, ¿no? Y tampoco es como que todo con Jesús, es todo con Jesús también y con María, ¿no? María siempre como intercesora, pero dando su lugar a cada quien. Cuando la Virgen y sus diversas advocaciones e imagen son buenas para tal cosa, es porque se está tomando como botiquín espiritual y una devoción verdadera se traduce en entrega, en seguimiento de cerca e incluso en consagración a ella. María en sus muchas advocaciones tiene cada advocación como ya por la gente, por la cultura, por la tradición de los pueblos donde se aparece, como que le adjudican cierto milagro en específico o cierta intercesión específica. Por ejemplo, decimos, Nuestra Señora del Carmen es buena para la buena muerte, Nuestra Señora de Guadalupe para esto, Nuestra Señora de Fátima para aquello, Nuestra Señora. Entonces ahí sí lo estamos haciendo como un botiquín, incluso en México, o sea, en México hay mucha gente que dice, no, es que yo voy al templo de Nuestra Señora de Zapopan porque es más milagrosa la de Zapopan, o es más milagrosa la de Juquila, o es más milagrosa la de tal templo, o es más milagrosa la Virgen de Guadalupe, no, o sea, en primera, la Virgen no hace milagros, es intercesora. Los milagros los hace Jesús mismo, Dios mismo, ¿sí? Por intercesión, así como por intercesión de los santos llega a darse un milagro de Dios, también por intercesión de María, pues llega a darse un milagro. Obviamente, pues pareciera que es más fácil, pues con María, porque es la madre, ¿no? Sin embargo, cualquiera que sea la devoción a la que tú seas, perdón la redundancia, devoto, a aquella que tú tengas como mayor conocimiento, como que a mayor acercamiento, recordar que es la misma María. O sea, María es la misma en todas las advocaciones, simple y sencillamente que se incultura, por así decirlo, en el lugar en donde se aparece para poder llegar a otros, ¿sí? O sea, porque ella al final es misionera, es evangelizadora. Ella se aparece en ciertos lugares o lleva mensajes a ciertos lugares, como en nuestro caso, en México, como Nuestra Señora de Guadalupe, llega precisamente en un momento crucial para el pueblo, que era
pues este proceso de evangelización después de la conquista, en la que pues a lo mejor parecía duro, los indígenas estaban en un plan difícil porque aparte de que llegaron con guerra, llegaron con nuevas ideologías y pues yo no quito a lo mejor que sí es cierto, algunos llegaron como imponiendo la religión en vez de pues llegar por diferentes medios. Entonces María se inculturiza en este lugar y no solamente en México es este mensaje, sino bueno, ya tendremos oportunidad de hablar de la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero es tan importante que nosotros sepamos que María trae un mensaje a México y al mundo, ¿no? Y llega como la madre del Dios por quien se vive, ¿no? Entonces ocupa muchos signos y elementos que los indígenas entendían en ese momento para que por medio de esa vocación ellos creyeran en la madre y en el hijo, ¿sí? María no trae adeptos para sí. Siempre que habla, habla para atraer hacia su hijo. Por eso es una verdadera evangelizadora. Seguimos con eso del botiquín espiritual, dice, y eso es comercio espiritual, cuando las prácticas marianas son una toma y dada de en busca solo de obtener algún beneficio. Sí, de verdad que actualmente yo todavía conozco muchas personas que están dentro de los grupos y los ministerios que de repente dicen, ay, bueno, es que yo le prometí a San Juanita de los Lagos, ¿no? Le ponen ahí San Juanita, pues es María, la Virgen María, pero que se aparece en este lugar que se llama San Juan de los Lagos, ¿no? Pero pues ya muchos dicen que es San Juanita de los Lagos. Le prometí que si me sanaba, que si esto, yo iba a ir a su iglesia, ¿no? Entonces, pues ya más bien vas a turistear, ¿no? Que si tú de verdad tuvieras fe en que María es intercesora, pues aquí mismo en tu parroquia hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, ahí mismo en tu altar tienes una imagen de la Virgen de Guadalupe. Lo mismo da que te vayas a Guadalajara, que te vayas a Oaxaca, que te vayas a Zacatecas, que te vayas a estos templos marianos o ya pues ya si eres más influyente pues a lo mejor a Medjugorje, a Portugal, a España, a todos estos lugares de devoción mariana y cuando la tienes aquí cerquita, ¿no? Aquí mismo en nuestra diócesis hay un santuario magnífico mariano al nivel de, de los santuarios de Europa, que es el santuario de la Quinta Aparición, ahí donde María efectivamente hizo una curación, ¿sí? La Quinta Aparición ahí en Tulpetlac. Entonces, un santuario que, híjole, tiene tanto de qué hablar. Ojalá pudiera decirles todo lo que quisiera decirles, ¿no? Entonces, aprender a tener esa sana devoción a María y a no hacer este comercio espiritual, ¿no? Entonces, ni tampoco, aunque la tengas en tu casa, decirles, si tú me ayudas a que Jesús me conceda este o tal cual milagro, yo te prometo esto, ¿no? Pues tú pídele y ella sabrá interceder y Jesús sabrá darnos, no de acuerdo a lo que queremos, sino de acuerdo a lo que necesitamos. Es madre física de Jesús y para nosotros madre espiritual, maternidad espiritual que asocia a su mediación y a la vida nueva. Aunque la vida nueva en Cristo la da el Espíritu Santo, Dios quiso asociar a María en esta maternidad espiritual, y así recibimos vida como Jesús en su seno virginal. Si es madre de la cabeza, lo es también de todo el cuerpo. Por eso también se declara a María como madre de la Iglesia, como lo hizo Pablo VI a fin de la sesión del concilio. Este es otro, no es dogma, pero es una de las cosas importantísimas que mencionó. María como madre de la Iglesia y madre de todos los hombres, que de hecho se agrega como una de las letanías y que es como un culto que se empieza a hacer. La Virgen no puede ser objeto de culto de adoración o de latría, es decir, a María no la adoramos, la latría es para Dios. Esto es bien importante que lo entendemos, ¿no? La latría es la adoración que se le da a Dios. A María se le honra de una manera especial y se le llama hiperdulia, ¿sí? Que es la veneración mayor que se le da a los santos del cielo. Entre ellos está la dulia o la veneración. O sea, latría es la adoración a Dios. Hiperdulia es la veneración a la Virgen María. Y dulia es la veneración que hacemos a los santos.
¿no? Entonces, aprender también estos significados, porque luego decimos, nos dejamos llevar, es que a María la veneramos, ¿sí? Por encima de los santos, pero no por encima de Dios. A Dios lo adoramos, a los santos los veneramos y a María le damos una veneración especial por encima de los santos mismos, que es la hiperdulía. No podemos poner ningún santo por encima también de María, ¿no? O sea, tampoco podemos hacer eso. María tiene un lugar especialísimo, importantísimo. Entonces, de hecho, pues, la mayoría de los que conocemos santos es porque han tenido también esa relación íntima con María para tener una relación íntima con Dios mismo. Por eso también se declara a María como madre de la Iglesia, ¿sí? Que es una declaración muy reciente y que la agregamos incluso a las letanías que hacemos en el rosario. Entonces, con todos los nombres de las letanías que agregamos al rosario con los que conocemos a la misma Virgen María. Bien, vamos a ver los documentos de la Iglesia de esta semana. Esta semana vamos a ver un documento que se llama Marialis Cultus. Marialis Cultus es un documento que expide su santidad Pablo VI para la recta ordenación y desarrollo del culto de la Santísima Virgen María y sale en el 2 de febrero de 1947, ¿sí? No es un documento conciliar, sino es un libro que escribe el Papa Pablo VI, muy bonito, muy interesante, que nos puede ayudar mucho a entender el culto que nosotros tenemos que tener como cristianos a la Virgen María. Bueno, después de este breviario, Marialis Cultus número 3 y 4. Número 3 dice: así, durante el tiempo de Adviento, la liturgia recuerda frecuentemente a la Santísima Virgen, aparte la solemnidad del 8 de diciembre, en que se celebra conjuntamente la Inmaculada Concepción de María y la preparación radical a la venida del Salvador y el feliz preámbulo de la Iglesia sin mancha ni arruga, sobre todo los días feriales del 17 al 24 de diciembre y más concretamente el domingo anterior a la Navidad, en que se hace resonar antiguas voces proféticas sobre la Virgen María y el Mesías, y se leen episodios evangélicos relativos al nacimiento inminente de Cristo y del precursor. Miren, no es ya gratis que se celebre a María en la solemnidad del 8 de diciembre, precisamente en el Adviento. En el Adviento estamos preparándonos para la venida del Salvador, para el nacimiento del Salvador, y pues era necesario que para que el Salvador naciera, también naciera la Santísima Virgen María. Entonces, por eso celebramos la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre, siempre en el entorno y en el preámbulo del Adviento, para que así podamos celebrar, si desde ahí se prepara el nacimiento de María para el nacimiento del Hijo de Dios. Y durante el Adviento es un tiempo de Cristo y de María. En Marialis Cultus número 4 dice: de este modo los fieles que viven con la liturgia del espíritu del Adviento, al considerar el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo, se sentirán animados a tomarla como modelos y prepararse, vigilantes en la oración y jubilosos en la alabanza, para salir al encuentro del Salvador que viene. Queremos además observar cómo en la liturgia del Adviento, uniendo la espera mesiánica y la espera del glorioso retorno de Cristo al admirable recuerdo de la Madre, presente un feliz equilibrio cultural que puede ser tomado como norma para impedir toda tendencia a separar, como ha ocurrido a veces en algunas formas de piedad popular, el culto a la Virgen de su necesario punto de referencia, Cristo. Resulta así que este periodo, como han observado los especialistas en la liturgia, debe ser considerado como un tiempo particularmente apto para el culto de la Madre del Señor, orientación que confirmamos y deseamos ver acogida y seguida en todas partes, ¿sí? Importantísimo el culto a la Virgen María. Las citas bíblicas que vamos a leer esta semana son Génesis 3:15. Hace un rato en la catequesis les dije que era el capítulo 1 del libro del Génesis, pero no, es el capítulo 3 y empieza a partir del versículo 15. Disculpen, me emocioné y no me acordaba de esto, ¿ok? Vamos a leer Lucas 1:28, Apocalipsis 12:1,
Primera de Corintios 15, 22 y Isaías 7, 14. Las preguntas de esta semana son, ¿cuál es el título por excelencia que recibe María? ¿Cuáles son las dos naturalezas de Jesús? ¿Y en qué consiste la verdadera devoción mariana? Y yo les voy a agregar, a partir de estas 3 preguntas, y recuerden que también su tarea es investigar los 4 dogmas marianos. Y sumado a esto también van a investigar 5 advocaciones marianas, ¿sí? Y ya de ahí, pues su reflexión va a ser a partir de todo esto, ¿no? Las advocaciones y qué advocaciones marianas conocen, de dónde vienen, cuándo se aparecieron, cuándo se celebran, ¿sí? Esta semana tendrán mucha tarea sobre María. Miren, es uno de mis bloques favoritos, los temas de María, y sobre todo porque a veces desconocemos mucho sobre la Virgen María y todo se basa más a la devoción popular que tenemos. Entonces, de hecho, nuestras catequesis solamente Pueblo de Dios, Seguimiento de Jesús 2, y por ahí en algún otro tema se habla de María. Por eso hay que absorber lo más posible estas 2 catequesis para poder hablar de María, ¿ok? Bien, pues con esto terminamos, perdón que me haya extendido bastante en el tema, pero es uno de mis favoritos. Vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros, tú como estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a ser discípulos misioneros de tu Hijo y sobre todo que podamos imitar tus virtudes para siempre cumplir la voluntad de Jesús. A través de Él nosotros podamos llegar a cumplir la voluntad del Padre para poder llegar a la salvación que Cristo nos da por ese amor que el Padre nos tiene a cada uno de nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.